Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Saludos a todos y bienvenidos aquí a la casa del Señor. Hermanos, ya estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. ¿Y cuándo fue la primera semana? Pues la semana pasada, desde el día lunes, donde culminamos ya el domingo pasado, el tiempo de Navidad, con el bautismo del Señor. Y aquí hay muchas cosas interesantes que podemos estudiar hoy en la Eucaristía y que podemos sobre todo incorporar en nuestra vida. Pero yo les decía que lo más difícil de la vida es ser santo en lo ordinario. De hecho, muchos de los santos más contemporáneos nos enseñan que el gran reto de nuestra vida cristiana es ser santo en lo ordinario. Es fácil ser santo cuando todo el mundo está de fiesta o cuando sentimos al Espíritu Santo bien grande en nuestro interior, pero cuando estamos pasando por serios problemas personales, familiares o de vida, enfermedad, muerte, es ahí cuando realmente nos damos cuenta cuán poderoso es nuestro Dios. Y es ahí cuando realmente se nos exige más, a pesar de nuestras rebeldías interiores, entregarlo todo al Señor. Ser santo en lo ordinario es el gran reto de todo cristiano. Y uno se tendría que preguntar de forma seria y de forma contundente, como intento hacerlo yo en mi vida personal: ¿qué Dios me pide a mí hacer dentro de mi vida ordinaria para que no se vaya esa gracia de Dios en mi interior? ¿Qué tengo yo que hacer para ser santo en lo ordinario? Cada cual ya se hace su mental picture, como dicen, ¿no? Ana se hace el suyo, la hermana Frances se hace el suyo, Marieli se hace el suyo. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque cada cual conoce su vida y sabe qué es lo más que necesita aquí y ahora. No obstante, la palabra de Dios y la liturgia de la iglesia también nos da un camino específico donde usted y yo podemos trabajar para recordarnos lo esencial de la santidad en lo ordinario. Fíjense lo que dice hoy la lectura colecta. Y ya yo he explicado aquí varias veces, los que nos siguen en las diferentes plataformas digitales, en YouTube, en Facebook y en todas las plataformas digitales de nuestro podcast, saben que he explicado muchas veces lo que significa la oración colecta. La oración que colecta el sentir de la asamblea y lo eleva a Dios. Y digamos que es la petición de santidad que la iglesia quiere que usted y yo solicitemos a Dios, que es el único que nos las puede dar en ese momento dado. Pues, ¿qué dice hoy la oración colecta? Miren qué bonito. Dios todopoderoso y eterno, un reconocimiento a la grandeza única de Dios, que no existe ningún otro Dios, entre comillas, ni ninguna otra realidad religiosa o pseudo religiosa.
Hay gente que hoy le reza al universo. Pues usted y yo no tenemos por qué rezarle al universo, porque ya nosotros sabemos quién es el rostro del poder del universo, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En su Hijo Jesucristo se reveló al mundo. Dice: Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida, y aquí vienen, digamos, lo que le queremos pedir al Señor para lograr ser santo en lo ordinario, transcurran en tu paz. Y fíjense que todos los seres humanos buscamos la paz, los creyentes y los no creyentes. Pero los cristianos, es decir, los creyentes, los que creemos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, lo buscamos de forma consagrada. Lo buscamos de una forma prioritaria. Lo buscamos como una razón esencial de existir. Yo no puedo existir sin paz en mi interior. A pesar de la enfermedad, a pesar de la muerte, a pesar de los problemas familiares, a pesar de mis heridas del pasado, a pesar de lo que es mi existencia particular. Ser santo en lo ordinario pasa necesariamente por la búsqueda constante de mi paz a pesar de los problemas. Y fíjense que esto concuerda totalmente con la tradición de la iglesia. Porque cuando el Señor resucitó, lo primero que le dio como regalo a la primitiva comunidad cristiana representada en el colegio de los apóstoles, le dijo lo siguiente: la paz esté con ustedes. Con lo cual, procurar la paz es procurar la presencia constante de Cristo muerto y resucitado en mi vida. La paz no es un mero sentimiento. La paz no significa que no vamos a sufrir. La paz significa que sufra o no, mi conciencia está clara de que Cristo está conmigo. Y mi sufrimiento tiene sentido. Y mi sufrimiento es fruto del amor. Y mi sufrimiento humano, el que me destruye, no tiene la última palabra en mi vida. Y que todo pecado es limitado, es decir, tiene límites, porque solo lo que es infinito e ilimitado es el amor del resucitado. La paz comienza con un conocimiento. Y esa es la palabra clave. La paz comienza con un conocimiento de que mi vida toda entera vive o se integra o se entrega a Cristo resucitado. La paz es la meta del que quiere ser santo en lo ordinario. Y precisamente, hermanos, el domingo pasado terminamos el tiempo de Navidad celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Y hoy, en este segundo domingo del tiempo ordinario, curiosamente, la iglesia nos regala este evangelio según San Juan, en donde nos recuerda el bautismo del Señor. Porque claro, ¿cómo yo trabajo la paz todos los días? Pues a la luz de lo que la iglesia me regala hoy y no de lo que necesariamente yo me trazo para mi vida. Pues mira, para buscar la paz yo necesito pues alimentarme bien, que hay que hacerlo. O sea, está la Zoe, que eso está claro. Hay que alimentarse bien, hay que dormir bien. Sí, eso, todo eso es parte de un ejercicio también espiritual. Pero buscar la paz significa trabajar diariamente para reavivar la gracia del bautismo en mí. Y todo lo demás se pondrá por añadidura en mi vida. Y fíjense, hermanos, hay que entender qué significa reavivar la gracia del bautismo en nosotros. ¿Cuál es el fruto? Bueno, todos son fundamentales, pero el que quiero trabajar hoy. ¿Cuál es el fruto fundamental que al yo trabajarlo todos los días, en mi deseo de ser santo en lo ordinario, produce como fruto la paz en mi corazón? Precisamente es el que me regala el bautismo, porque al darme o al pasar mi vida por las aguas del bautismo, el sacramento me da la condición de hijo e hija de Dios. Y fíjense que la tradición de la iglesia, algo que se ha compartido, sobre todo en la tradición jurídica en el mundo, la dignidad del ser humano radica en mi condición de imagen y semejanza de Dios. Y si el bautismo es lo que reaviva la imagen y la semejanza de Dios en mi vida, trabajar todos los días para reavivar la gracia del bautismo es trabajar todos los días para ser una persona digna. Y en el ejercicio de mi dignidad hay paz.
San Juan Pablo II decía y repetía y repetía y repetía: la paz es cuando un corazón cumple perfectamente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solo la puede cumplir aquella persona que tiene un compromiso. El compromiso de reavivar la gracia del bautismo diariamente en su vida ordinaria, en su propia existencia, y queriendo renovar su dignidad, produce como fruto en su corazón la paz. No puede alcanzar el mundo la paz sin Dios. Es imposible. Imposible que el ser humano pueda alcanzar la paz total de su vida sin Dios. Dios es el fundamento de mi paz y yo tengo que procurarla a pesar de los momentos dolorosos y de pruebas, como intentando de forma ordinaria reavivar la gracia del bautismo en mí, que reaviva mi condición de hijo de Dios, que es el fundamento de mi dignidad, y quien vive dignamente vive en paz, aún en medio de las tormentas. Y la pregunta, después que ya hice esta introducción un poco difícil porque es teológica y filosófica y toda la cosa, la pregunta normal que usted me tiene que hacer es: padre, ya eso me parece bonito, pero vamos, baje al piso, baje al piso. Y bueno, pues yo al principio en esta introducción elevada, supuestamente, pero que yo estoy seguro que me entendieron, yo espero, ¿verdad? Yo espero, pues hablé sobre un concepto importante que hoy tanto el Evangelio como la primera lectura nos habla, y es el conocimiento. ¿Cómo yo reavivo la gracia del bautismo en mi vida? En mi vida ordinaria, procurar tiempos para conocer a Dios. ¿Cómo yo puedo reavivar la paz en mi corazón? Dedicándome todos los días a conocer a Dios. Y fíjense que el conocimiento de Dios no es simplemente un conocimiento intelectual, es un conocimiento que envuelve todas las facultades humanas, porque el Señor vino a redimir todo lo que es el ser humano. Estoy abriendo mi celular, pero no para textear. Estoy abriendo el celular porque aquí tengo el resto de la homilía. ¿Está bien? Y te lo digo por si acaso, tú sabes cómo es esto, cómo es la vida hoy. Entonces, si Dios reaviva en mi vida la gracia a través de un esfuerzo diario para conocer a Dios, Dios va a llevar a lo máximo todo lo que yo soy. El Señor vino a redimir todo lo que es el ser humano y sus capacidades. Entonces, de momento, encontramos un evangelio que dice: aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comienza a decir: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Y aquí viene la palabra clave: yo no lo conocía, pero cuando se dio la oportunidad de conocerlo, al conocerlo, su vida se transformó. Y nosotros en nuestra vida ordinaria tenemos que procurar herramientas específicas y esenciales para conocer a Dios. No, padre, ¿qué me va a decir? Ya yo lo conozco, ya yo lo conozco. Ya llevo, mira, 800 años como cura, como monja, como laico consagrada, laica consagrada, como matrimonio que nos entregamos todos los días a la iglesia. Mire, ya yo conozco a Dios, mira, esto me lo sé yo como el dedillo, ¿no? Al dedillo. Una persona que habla así es una persona totalmente ajena al espíritu de la iglesia. Sobre todo decía Santa Teresita del Niño Jesús: cuando más creo conocer a Dios es cuando más conciencia tengo de que no lo conozco. Y yo no sé si usted se da cuenta, mientras más usted conoce a Dios, ¡ah! Que esto es la iglesia, que esto es Dios, wow, y yo me lo estaba perdiendo. Una persona que todos los días se dedica a procurar su paz, a renovar su dignidad, a renovar la gracia del bautismo en su vida, provocando momentos específicos para conocer a Dios, se da cuenta que todo lo que conoce no lo sabía y que eso le inquieta a conocer cada vez más. Así actúa el Espíritu Santo de Dios. Pues yo quise buscar la definición de conocimiento, tú sabes, a través de la RAE, no a través de ningún otro documento de la iglesia. Porque así ya pues me hace a mí llevar down to earth, así se dice, Eswi, down to earth, para de esa forma identificar qué potencias yo tengo que desarrollar en mi vida ordinaria para conocer a Dios, y de esa forma, aun en medio del dolor, aun en medio de la prueba personal o familiar, yo pueda adquirir la paz que solo Cristo me da y que el mundo jamás me podrá quitar. Pues fíjense qué interesante.
Y sobre todo aquí al principio, porque yo y mi mamá decía, tú eres bien averiguado. Entonces, pues nada, de hecho, conocimiento significa averiguar. Pero dice, averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales de la naturaleza, de cualidades y relaciones de las cosas. Así que para usted procurar su paz, primero tiene que ser un averiguado. Pero averiguado con sus capacidades intelectuales. Yo quiero averiguar quién es Cristo. Pero no solamente en el padrecito del YouTube, sino en la Sagrada Escritura, en el magisterio, en lo que escriben los santos padres. Ahí uno averigua a Cristo. Es que el padre fulano dijo tal cosa, o el otro padre que ni siquiera es católico dice otra cosa. No, es que para colmo la influencer tal. No. Si usted quiere crecer en la paz, no vale YouTube ni influencer. Aquí lo que vale es palabra de Dios, magisterio y tradición de la iglesia. Uno averigua buscando en las fuentes originarias. Además, si usted va a la universidad, todos los profesores exigimos a nuestros estudiantes que hacen tesis de maestría doctoral, y lo saben sobre todo los que han terminado los doctorados, que hay que ir a las fuentes. A las fuentes. Con lo cual, yo tengo que aplicar en mi vida particular elementos para averiguar quién es Dios. No podemos procurar la paz en mi corazón si yo no separo tiempo para estudiar a Dios. A Dios también se estudia, porque la paz llega al corazón también a través de la luz natural de la razón. Por eso, para creer en Dios, hay que saber pensar. Y por eso se equivocan las personas que piensan que la religión manipula las conciencias y no lo da la razón, como decía Marx, el que fundó el comunismo. Y hay países comunistas en Latinoamérica y hay católicos que aplauden el comunismo también. Pero bueno, es una filosofía donde tiene una base atea. Y yo quiero que ustedes lo sepan. Entonces, nosotros tenemos que entender que Cristo también entra por la razón. El mensaje de Cristo es razonable, porque Él quiere que usted y yo lo conozcamos primero utilizando la capacidad que tiene todo ser humano para averiguar quién es Dios. Yo tengo que incorporar todos los días la lectura diaria de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para provocar en mi corazón la paz. Pero además esto tiene como 10 definiciones. Yo no sabía esto es maravilloso. La segunda es, pero yo no las voy a tocar todas. Entender. Dígame si Natanael, por ejemplo, dice, yo necesito entender esto, alguien que me lo explique. ¿Ves? Entonces, claro, ¿cómo yo voy a procurar la paz si no entiendo a Dios? Y si no entiendo a Dios, no voy a entender a la iglesia, que es la institución que Cristo fundó para que el mundo pueda conocer a Dios, vivir en paz y salvarse. Yo no entiendo por qué la iglesia dice que la Virgen María no tuvo más hijos. Pues si no has entendido es porque no lo has estudiado. O lo has estudiado en el YouTube, en el influencer, en la cosa. No. Cuando uno estudia, cuando uno averigua las fuentes, entiende por qué la iglesia dice lo que dice. Y entiende por qué la iglesia dice que en la Eucaristía hay salvación, que en la Eucaristía hay presencia real de Jesucristo, que la Santísima Virgen María no es Dios, pero es Madre de Dios, ejemplo de todos los cristianos. Claro, la que me hace ver a Cristo con los ojos de una madre. Dígame, si usted quiere conocer a su hijo, pregúntele a su madre. Háblame de tus hijas. Y a pesar de que tengan dificultades o deficiencias de su personalidad, a pesar de que sean de vez en cuando sinvergüencita, ¿ves? La mamá nunca se fijará en las sinvergüencerías de sus hijos cuando ante los demás tenga que hablar sobre las virtudes de su hijo. ¿Qué mejor conocer al hijo que a través de la madre? No, yo no entiendo eso. Pues averigüe. Y en vez de ser un criticón, sea una persona que quiera buscar la paz en su corazón. Y la paz se produce queriendo conocer a Dios, como lo hizo Juan el Bautista, que hoy se revela en el Evangelio, averiguando, y no solamente averiguándolo, sino entendiéndolo. Si usted no entiende algo que dice la iglesia, no se quede sin entender, averígüelo. Y el que busca la verdad, la encuentra. Yo no entiendo por qué el matrimonio tiene que ser hasta que la muerte nos separe. Pues averígüelo y estúdielo. Y estoy seguro que cuando usted lo averigüe y lo estudie, va a entender
que la lógica misma del amor exige eternidad, al menos temporal, y la de Dios atemporal. Yo no puedo decir, bueno, pues yo amo a Ana y Ana, te amo hasta el 25 de diciembre de este año. Eso es ilógico. Con lo cual, pensamos de forma ilógica cuando no averiguamos y cuando no tenemos tiempo para entender a Dios. Quien entiende a Dios, entiende a la iglesia. Y quien entiende a la iglesia es disciplinado. Y en esa disciplina hay paz. Sigue diciendo la RAE. Miren esto. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no lo es. No voy a entrar ahí porque es bastante filosófico. Tener trato y comunicación. Este es el aquí donde. Tener trato. ¿Tener qué? Trato. Yo no puedo conocer a Ana si no trato con Ana. ¿Y qué significa tratar con otro ser humano? Hablar, pasar tiempo con ella, ver cómo piensa, ver cómo se ríe, ver qué le gusta comer, ver si le gusta bailar, ver qué música le gusta, cómo se viste, su esposo Ramón, cómo viven. Tratar. Usted no se da cuenta que algunas veces, a mí me pasa constantemente, me ven así, que no me conocen y dicen, además este es un pip, pero un come pip. A mí, mis mejores amigos, al principio nunca les he caído bien. Y qué bueno. Y qué bueno. Pero luego cuando tratan con uno, se da cuenta que uno es distinto. Fíjense que normalmente las personas que más nos critican son las que menos tratan con nosotros. Las que menos tiempo pasan con nosotros, las que no saben cómo pensamos de verdad, las que no pensamos lo que nos gusta, las que no sabemos cuáles son nuestros pasatiempos y cómo usted y yo debemos tratar con Dios a través de las devociones particulares de la iglesia. Fíjense que tratar con Dios es sentarse ante Él y hablar. Tratar con Dios es rezar el rosario. Tratar con Dios es vivir en comunidad. Tratar con Dios es asistir a la Eucaristía presencial de forma única y perfecta y particular. Y si estoy enfermo, no puedo llegar, pues utilizar otros medios extraordinarios. Porque la vía digital es extraordinaria. Lo ordinario es estar físico, presencial. Tratar con Dios, lo dicen los grandes santos de la iglesia, es precisamente tener experiencia. Número 5. Experimentar, sentir algo. Miren qué cosa más maravillosa. Sentir algo. Yo quiero tener paz en mi vida. Trata con Dios. Separa tiempo para Dios. Es más, póngase a pensar diariamente cuánto tiempo usted dedica a tratar con Dios. No me conteste a mí. No, mira, yo hablo con Dios de aquí del camino, llevo a las nenas o a los nenes de esto y regreso. Pero ese tiempito de al menos 3 minutos, Padre, yo siempre saco para el Señor. Bueno, dígale eso a su marido. Dígale eso a su marido. Dedícame 3 minutos de tu vida diariamente. Es suficiente para que un matrimonio se conozca si realmente le dedicamos 3 minutos de mi existencia diaria a fomentar una relación de amor. Miren, cuando una persona está enamorada, ¿cómo fue, no, Ana? Cuéntamelo. Quiere estar todo el tiempo. Ponla para que la gente te escuche. Coge el micrófono, negrita. Quiere estar todo el tiempo con esa persona. Exacto. Esos son los santos. Y cuando sales de estar todo el tiempo con Ramón, ¿cómo sale tu corazón? Claro, en paz, con alegría, con ilusión. Pues todos los santos han sabido tratar con Dios. Y yo, aunque no quiera seguir ahondando, quiero decir lo demás. Confesar los delitos o pecados. Lo dice la RAE, no lo dije yo. Lo dice la RAE. ¿Cómo yo tengo conocimiento de algo? Dice aquí, confesar los delitos. Es más, lo voy a poner en las redes sociales para que vean que no me lo estoy inventando. ¿Cómo yo puedo provocar paz en mi corazón si no separo tiempo para confesar? Voy a leerlo literal. Confesar los delitos o pecados. Además, pecado es directamente un concepto religioso. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando yo confieso mis pecados, yo salgo lleno de paz? Y si usted no puede confesar cuando yo acepto mis debilidades y pido perdón de forma humilde, a ejemplo de Cristo, mi corazón deja de guerrear consigo mismo. Cuando el corazón se aparta de Dios, guerrea consigo mismo.
Ah, no, pues entonces le echa la culpa a todo el mundo. El cura, la monja, el papa, la iglesia, la esposa, el esposo. Bueno, no quiere decir que una persona externa a mí no tenga responsabilidad. Pero realmente, cuando yo acepto mi error y humildemente pido perdón, el perdón siempre trae como fruto la paz. Sigue diciendo, mostrar agradecimiento. Esto es poderoso. Y fíjense que en nuestra vida espiritual, mostrar agradecimiento significa la oración de acción de gracias, que es la Eucaristía. Señor, yo te agradezco. Y te agradezco la vida de mi ser querido. Ahora mismo Zoed y Sonia están aquí con su madre, donde han tenido la experiencia de la pérdida de un ser querido, cercano. Y fíjense que parte del momento de perder un ser querido es que se nos va la paz. Se nos va la paz. Pero cuando nosotros aceptamos un hecho y podemos darle gracias a Dios por la vida de ese hermano y podemos entregárselo al dador de la vida y podemos tener una experiencia real porque le hemos averiguado, porque sabemos que al que le estamos entregando la vida de mi hermano es aquel que es dueño de la vida y de la muerte, aquel que prometió vida eterna, aquel que prometió que si me la entregas yo te daré la paz. Entonces, aun en medio del dolor, el cristiano dice, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y eso no es fácil, hermanos. Para eso hay que tomar una decisión. ¿Cuál? Conocer a Dios. Es fácil decir, Dios es amor, Dios tal, y levantar las manos. Pero una cosa es levantar las manos y otra cosa es levantar el corazón en medio de la prueba. Pero cuando somos capaces de levantar el corazón en medio de la prueba, ahí comienza la santidad de vida. Ahí comienza a reinar la paz, que ni la muerte nos puede quitar. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Mostrar agradecimiento, actuar en un asunto con facultad legítima para ello. Y para lo último, en el número 10 dice, juzgarse justamente. Juzgarse justamente. ¿Cuántas personas dicen, a mí que no me juzguen? Pues mira, si usted no quiere que le juzguen, usted no viva. Usted no salga de su casa. Porque dicen los filósofos que el pensamiento se desarrolla a través del juicio. Lo que hay que evitar es el juicio malo. Pero el juicio justo hay que hacerlo. Y fíjense que una de las cosas que más nos quita la paz es enjuiciarse a uno mismo de forma injusta. Pero si yo he sido bueno, ¿por qué esta persona es tan mala conmigo? Suave, no seas tan duro contigo mismo. Pero si yo no he hecho esto, ¿por qué me faltan tanto? Suave, no te juzgues tan mal. Porque los problemas no son necesariamente responsabilidad de nosotros. Pero en nuestras manos está la responsabilidad de solucionar los problemas, aunque nosotros no los hayamos cometido. Normalmente el ser humano que no vive en paz es aquel que se juzga a sí mismo constantemente de forma injusta. No, hermanos, no. Hay que ser realistas, pero no hay que juzgarse injustamente. Nosotros podemos emitir juicios sobre nosotros. Y nosotros podemos decir, esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal. Pero el hecho de que haya hecho algo mal no significa que yo sea malo. Significa que tengo la decencia, la humildad de reconocer mi error, sanar mi error y vivir en paz. Así sea.